lluviosa y mojada semana. Espero hayan podido disfrutar de las provisiones que el Señor nos da por su gracia, por su misericordia, y poder entender cada día como una muestra más de su favor. Que hoy hayamos podido levantarnos de nuestras camas es una gracia inmerecida. Que hoy podamos ser expuestos a la palabra de Dios es una muestra de su favor, pues es al exponernos a su palabra que muertos son traídos a vida y los que han sido traídos a vida son santificados. Nos encontramos entonces en este precioso estudio de la ley moral de Dios, un estudio que ha sido un pequeño brochazo acerca de los 10 mandamientos, de su importancia, del papel que estas leyes han tenido para el pueblo de Dios y hoy siguen cumpliendo con la iglesia. Cómo debemos verla, cómo debemos entenderla, cómo debemos vivirla y cómo debemos encaminar nuestra vida a ella. No nos cansaremos de repetir una y otra vez que la única posibilidad para poder vivir conforme a estos mandamientos que reflejan el carácter de Dios es en Cristo, por Cristo y para la gloria de Cristo. Que sólo así tendremos el Espíritu de Dios, el cual guía nuestros corazones a una obediencia sincera, no una obediencia fingida. La operación gloriosa del Espíritu de Dios que nos mueve a obedecer por amor y no por miedo. El domingo pasado iniciamos el estudio del cuarto mandamiento. ¿Recuerdan a qué hace referencia el cuarto mandamiento? Vamos por favor a Éxodo 20, versículo 8, para recordar el mandato que estamos estudiando. Éxodo capítulo 20, versículo 8 o cuarto mandamiento. Dice la palabra de Dios así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Señor, tú sabes cuánto deseo tengo de poder exponer este mandato de una forma adecuada, apuntando al propósito verdadero por el cual tú lo has establecido y el papel que este mandato sigue cumpliendo en tu pueblo hoy. Sazona mis palabras, dame sabiduría y ciencia y gracia para hablar a tu iglesia. En nombre de Jesús, amén y amén. ¿Me están escuchando bien ahí? ¿Sí? Listo. Aprendimos el domingo pasado entonces que el día de reposo o el día del Señor había sido instituido ¿por quién? Por Dios. ¿En qué momento? Desde Génesis, es un mandato de la creación. Y decía Génesis 2:2 lo siguiente: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vimos su inicio, vimos su institución, vimos cómo este día siguió siendo enseñado
por el pueblo de Israel en todo su desarrollo. Luego lo vemos en Éxodo 20, como el Señor vuelve y afirma la importancia de este día. Rastreamos cómo esta solicitud sigue dándose en el pueblo a través de los profetas, en Isaías, en Jeremías, en Malaquías. Viendo cómo todo el Antiguo Testamento nos muestra que Dios había apartado un día, ¿para qué? Para reposar en Él y para reposar de todas nuestras actividades cotidianas, que fue un día especial con una provisión especial distinta al resto de los días, porque Él los santificó. Y recordamos que santificar es ¿qué? Apartar algo de su uso común para un uso especial. Y vimos que todos los días son buenos, ¿cierto? Porque así Dios lo dice. Pero aunque todos los días son buenos, hay uno que es especial. Hay uno que Él santificó. Vimos también que el trabajo no es malo. Y como dicen por ahí, no es para mí un enemigo, ¿cierto? Sino que el trabajo verdaderamente es una provisión que Dios ha dado al hombre. Pero después de trabajar, Dios también ha concedido al hombre descanso y reposo en él. Y que Dios descansó no porque necesitara descansar, sino ¿por qué? Porque nos quería dar un ejemplo. Quería enseñarnos algo a través de su actuar, porque Él es omnipotente, en Él no hay cansancio, no hay fatiga. Pero luego vimos cómo en el Nuevo Testamento, este día de reposo que se celebraba en el pueblo de Israel, ¿cuándo? El sábado, ¿cierto? El Shabbat, ahora sufre un importante cambio. El Shabbat concedía al hombre celebrar ¿qué? La primera creación. El poder de Dios creador, el establecimiento de todo lo que existe, un descanso del trabajo y de las obras y un deleite en Dios. Pero a partir de Cristo ya no nos reunimos ni celebramos este día de reposo o día del Señor el sábado, sino el domingo. Aprendimos que esto no fue ni por Constantino, ni por el Papa, ni por ninguna tradición humana, sino que desde el mismo momento en que Cristo resucita, se presenta ¿cuándo? El primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo, o como aparece también en datos históricos, el octavo día de la semana, que es el domingo. Entonces, al seguir la historia del día de reposo, del día del Señor, vemos que hay una transición al primer día, o como algunos lo llaman, el octavo día, en esencia el domingo. Vimos entonces que Cristo resucita este día. Vemos también cómo el pueblo sigue reuniéndose ¿cuándo? Después de la resurrección de Cristo. El primer día de la semana, el día domingo, y mostramos las pruebas de esta realidad. Pero ahora ya no celebramos la primera creación, sino que la nueva vida, la nueva creación que hay en Cristo, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, que Cristo fue bien recibido como el sustituto perfecto. Celebramos la alegría y la dicha de los beneficios del nuevo pacto. Entonces, este cuarto mandamiento para la iglesia ahora también tiene un día que ha sido apartado de su uso común para un beneficio especial. Siguiendo esa línea, ya viendo su institución, su desarrollo, su avance en el pueblo de Israel y también la iglesia, necesitamos ver cuál es el propósito y la esencia de este día. Pues si no tenemos claro el propósito, la esencia, la forma correcta de guardar este día, podemos terminar enredándonos en cualquiera de las dos inclinaciones pecaminosas que existen. La primera, una tendencia a querer regular lo que Dios no ha regulado, a convertir este día no en un día santo,
sino en un día esclavizante, agobiado por regulaciones humanas, que despoja este día del deleite a Dios y lo convierte en una carga gravosa, lleno de regulaciones que lo único que buscan agradar es intereses particulares de los hombres y no lo que Dios ha establecido. Pero otro peligro no menos grave que ese es disminuir, alivianar la importancia y el valor de este día, queriendo hacer frente a esa tendencia religiosa y farisaica, convertir el día del Señor en un día cualquiera. Pues si hoy no adoro al Señor, cualquier otro día de la semana puedo hacer. Estas dos tendencias son muy peligrosas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Creando otras regulaciones? ¿Estableciendo la práctica correcta? No. Antes de hablar de prácticas, debemos hablar de la esencia. Pues si tenemos clara la esencia y su propósito, lo demás se dará de manera natural. Recordemos entonces este pasaje. Vamos a Génesis 2:2. En Génesis 2:2 enfatizamos los siguientes consejos. Cuando Dios estableció este primer día, lo primero que observamos es que hay una bendición especial sobre el día, que Dios le concede una bendición para su pueblo, que lo santificó, lo apartó, y que cuando el pueblo se deleita en este día que él bendijo, aparta este día que Dios determinó para glorificarlo, exaltarlo y deleitarse en él, su pueblo encuentra ¿qué? Un verdadero reposo. O sea que Dios bendice, da una provisión especial al día, aparta ese día del resto de los días de la semana y permite que su pueblo encuentre en ese día ¿qué? Reposo, descanso. Pero ¿a qué reposo está apuntando desde el comienzo? A ese reposo, a ese descanso que se halla ¿en quién? En Cristo. Recordemos que todo este reposo apunta a Cristo, porque Cristo es ¿qué? Nuestro verdadero reposo. Ahora vamos a Éxodo 28 para que veamos más elementos que se muestra acerca de este día del Señor en el Antiguo Testamento. Éxodo 28. Bendición, santificación y un verdadero reposo. Éxodo 28. Inicia como diciendo, acuérdate. Qué interesante cuando Dios habla a su pueblo utilizando esta expresión. ¿Por qué le diría al pueblo acuérdate? ¿En serio? ¿Será eso posible? Somos un pueblo que olvida fácilmente la instrucción de Dios. Somos un pueblo que olvidamos rápidamente el porqué y el para qué de las cosas. Hay una ilustración bastante interesante para mostrar la facilidad con la que terminamos haciendo cosas por repetición y que nos llevan a olvidar la razón del por qué hacemos las cosas. Cuenta esta ilustración que si tomamos en una jaula a un mono y ponemos una gaja en nuestro contexto se llaman bananos, en otras ciudades bananas, un plátano chiquitico que no es plátano, pero tampoco es guineo. Se llama banano en nuestra región, bananas en otras regiones. Y cuando el mono se va a acercar a ese banano, sacamos una manguera con agua, lo mojamos, luego le aplicamos electricidad. ¿Ese mono qué va a aprender? A no tocar ese banano porque sabe las penosas consecuencias. Pero luego podemos introducir otro mono a la jaula. Y el mono apenas ve los bananos, rápidamente va a querer coger ese banano. Pero volvemos y aplicamos lo mismo, lo mojamos con agua a presión, le aplicamos corriente. ¿Qué va a aprender ese segundo mono?
que no debe comer ese banano. Pero resulta que en ese ejercicio no solo golpeamos el segundo mono, sino el primer mono. Y el primer mono es golpeado por causa de lo que quería hacer el segundo. Entonces viene un tercer mono. Y el tercer mono va a intentar coger la banana. ¿Y ustedes qué creen que van a hacer los otros dos monos? Van a golpear a este mono para que no coja la banana y no reciban el castigo. Pero este tercer mono recibió agua y corriente. No. Entiende que no puede hacerlo porque los otros dos se lo impidieron. ¿Y qué pasa si entramos un cuarto mono? Un quinto mono. Los otros monos se van a encargar de hacer lo mismo, de golpear y de impedir que este mono coja el banano. Pero ellos saben la razón. Los nuevos monos simplemente ¿qué hacen? Repiten lo que el resto está haciendo. Eso pasa muchas veces en la vida cristiana. Hay muchas personas que aprendieron la razón por la que deben o no deben hacer algo. Pero a medida que llegan otros, muchos aprenden a hacer cosas simplemente por imitación, pero sin un verdadero entendimiento. Entonces nos reunimos el domingo. ¿Y por qué te reúnes el domingo? Porque no, pues desde que yo empecé a ir a la iglesia es el domingo en el que se reúnen. ¿Y tú por qué cada vez que terminas la oración dices en el nombre de Jesús? Ay, porque desde que yo llegué a la iglesia, cada vez que terminaban la oración, terminaban y en el nombre de Jesús, amén. ¿Y cuántas cosas se hacen simplemente por imitación sin entender el por qué y el para qué? Tristemente eso pasa con el día del Señor. ¿Por qué muchos están hoy acá? Porque es el día del Señor, porque es domingo, porque desde que me invitaron a la iglesia me enseñaron que tenía que ir el domingo. Hoy espero poder establecer y animar a que si hemos de guardar este día, sea por entender la belleza de este día, no por una imitación mecánica y superficial, y menos mística. Entonces, Éxodo 28 dice, acuérdate, ¿sí? Porque fácilmente olvidamos que el Señor estableció un ¿qué? Un día de reposo, un día de descanso, un día de deleite, y ese día es para santificarlo, para apartarlo de su uso común y deleitarnos en él haciendo lo que es agradable a Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué dice? Que hay un tiempo para trabajar, no está prohibiendo el trabajo, le recuerda al pueblo, hay un tiempo para hacer todas nuestras obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, es decir, es un día que fue santificado para reposar en Dios, para adorar a Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Qué? ¿Quiénes están involucrados? Yo. O sea, yo debo acordarme, Señor, este día tú lo estableciste con un valor especial. Pero no solo yo. Debo enseñarle ¿a quién? A mis hijos. Debo decirle, hijo amado, enseñarle, instruirle en cuál es el valor de este precioso día. ¿A quiénes más? A nuestros empleados, hasta donde naturalmente la circunstancia lo permite. Enseñar ¿qué? La belleza, la importancia, el valor de este glorioso día. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y nos dio ejemplo. ¿Qué hizo? Reposó. Por eso entonces vuelve y recuerda, Jehová bendijo este día de reposo y lo santificó. Miren el énfasis que vuelve y hace Moisés. ¿Qué está enfatizando él? Es un día que tiene una bendición especial. Es un día que Dios apartó para reposar en Dios, para descansar en Él. Vamos a Isaías 58:13 para ver la mención que el profeta hace acerca de este día. Isaías 58:13.
13. Este capítulo el Señor viene instruyendo al pueblo acerca de un verdadero ayuno, acerca de lo que es el día de reposo. Y mire lo que dice el 13. Si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Ok. Este día entonces tiene como propósito la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Antes que ¿cuál voluntad? Que la mía. Y lo llamares día de esclavitud. ¿Día de qué? Delicia. Esa palabra es preciosa. Ese día Dios nos llama a que nos apartemos de nuestra voluntad, y cuando hablamos de nuestra voluntad es hacer aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y ocupemos este día en que sea un día de ¿qué? De deleite. Hermanos, primer énfasis de la esencia de este día. El día de reposo, cuando se entiende y se vive correctamente, es una delicia. Es un deleite. Es un día en el que experimentamos una delicia en Dios, un deleite en Dios, que en ningún otro día de la semana podemos experimentar. Este día tiene una bendición especial. Este día produce un deleite especial al resto de los días. ¿Hasta acá estamos viendo regulaciones? No. Estamos viendo ¿qué? Su esencia, su propósito. Este día llamarás delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerarás, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, ¿qué pasará? Qué precioso. Si este día lo vivimos con la perspectiva correcta, por las razones correctas, ¿qué promete Dios? Deleite, deleite, plenitud en Jehová. Te deleitarás ¿en quién? En Jehová. Es decir, que la razón por la que este día es delicia, es deleite, está ¿en quién? En Él. Dios ha prometido que en este día hallamos un deleite especial en Dios. ¿En qué día? En el día que Él estableció para que su pueblo se reúna y le adore. Antes el Shabbat, ahora el primer día de la semana, el domingo. Pero ¿quiere decir que los demás días yo no puedo acceder a la presencia de Dios? Pues, claro, todos los días podemos acceder, pero el Señor a este día le dio que un acceso que especial, mayor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, podemos rastrear claramente en el Antiguo Testamento la razón por la que Dios estableció este día. Porque Él tuvo a bien que su pueblo, que sus hijos, en ese día, ¿qué hagan? Se deleiten en Dios. Este día es un día de deleite para aquel que ha puesto su mirada en Dios. Ese deleite viene al ocuparnos de hacer su voluntad, no de hacer la nuestra, lo que es contrario a su palabra, sino aquello que le glorifica. Y quiero preguntar, ¿y hasta acá hay una descripción específica de cómo se hace o no se hace? ¿Notan que nuestra tendencia es luego querer traducir y querer interpretar esa generalidad en aspectos particulares que el texto no nos enseña? Día de reposo, una delicia en Dios, abstenernos de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Ese es el principio.
Esa es la esencia de este día. Pero veamos qué enseña Jesús acerca de este día. Marcos 2:27. Marcos 2:27. Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sabemos el contexto: los fariseos están atacando a los discípulos de Jesús porque tomaron espigas en el día de reposo, y las regulaciones que ellos habían establecido, no Dios, impedían que el hombre, mientras tuviese hambre, tomara espigas del campo, porque con eso estaba violentando el día del Señor. Los fariseos habían convertido el día de reposo en un día gravoso, en una completa tortura. Esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto sí lo tienes que hacer. A tal punto que hubo momentos, aún en la misma historia de la iglesia, donde un hombre se acerca a las autoridades de su iglesia y les pregunta: amados hermanos, ¿será que el domingo, por causa de la distancia que hay entre mi casa y la iglesia, pudiese ir en patines en la época de invierno? Y le dicen: pues sí podrás ir en patines, siempre y cuando no lo disfrutes. Eso es el fariseísmo. Una cantidad de regulaciones sobre la conciencia de los hombres que, en lugar de traer deleite, traen pesadez, miedo y angustia. Y Jesús, que dice: ese día no fue hecho para esclavizar al hombre. Ese día fue hecho para bien del hombre, para deleitarse en Dios. No separe eso. Deleitarse en ¿quién? En Dios. Es en Él donde encontramos esa verdadera delicia. Pero ¿por qué? ¿Por qué hoy encontramos una verdadera delicia en este día a diferencia del otro? Primero, porque el Señor ha provisto en este día que converjan de manera especial todos los medios de gracia como en ningún otro día. ¿Recuerdan qué son los medios de gracia? Aquellas provisiones que Dios ha dado para salvación del que no cree, pero para fortalecer a aquel que ha creído. Cuando nosotros tomamos los medios de gracia, el creyente, ¿qué recibe? Fuerza, vigor, ánimo, consuelo para seguir su peregrinaje. Y el día del Señor permite que en un mismo espacio todos los medios de gracia se encuentren como ningún otro día de la semana. Porque en este día, primero, el pueblo de Dios se reúne. La congregación se encuentra. Y en ese momento tenemos presente ¿qué? La iglesia. ¿Y la iglesia es qué? El cuerpo de Cristo. Entonces, primer beneficio del día del Señor: todo el pueblo se reúne. Y Dios prometió que cuando su pueblo se reúne, ¿Él qué hace? Habita en medio de su pueblo. Primera razón por la cual la iglesia nunca podrá llevarse de manera virtual o en el metaverso, como algunos ya lo pretenden. Nunca podrá ser real una meta iglesia, porque la iglesia ha sido dada para reunirse presencialmente. Porque de lo contrario, las piedras vivas no podrán echar chispas entre ellas. Y qué fácil sería una meta iglesia. Pero lo bonito de la iglesia es que echamos chispas que nos ayudan a crecer, a ser más como Cristo. Entonces, ¿por qué este día es especial?
Porque Dios le asignó una promesa, que cuando su pueblo se reúne en este día, Él habita de manera especial. ¿Es esto lo que está presente en nuestra mente cuando nos levantamos cada domingo? Ay, Señor, no quiero ir, pero tengo que ir porque si no esta semana me empieza a ir mal. A mí ya me pasó, el domingo pasado no fui, se me vinagró la leche, se me dañó. No, eso me empieza a ir mal. Yo voy a ir para que me vaya. Muchos van a la iglesia por eso. No, y ahora estas iglesias bíblicas que tienen membresía, que todos están pendientes para que empiece ahora a sonarme ¿y usted por qué no vino? ¿Y qué le pasó? No, que yo más bien voy para no tener que dar explicación. Esto es real. Unos lo hacen por misticismo, por miedo a que les vaya bien. Otros, perdón, por miedo a que les vaya mal. Otros para evitar tener que dar cuentas. Otros por miedo, porque de pronto Dios se enoja. O el pastor controlador y autoritativo se enoja. Y muchos empiezan a hacerlo por cualquier razón diferente a la que corresponde. Pero si yo me despierto, digo, Señor, hoy es ese día que tú has hecho para que pueda encontrarme contigo de una forma que en ningún otro día podría hacerlo. Hoy sé que estarás allí como ningún otro día. ¿Cuántas cosas dejarían de ser un obstáculo para congregarnos? Voy a verte, voy a escucharte de una forma especial que no podré experimentar en ningún otro día. Entonces ya no se trata de miedo, ya no se trata de imitación, ya no se trata de regulaciones, se trata de ¿qué? De deleite. De deleite en Él. Esa es la palabra que debe gobernar la razón por la que nos esforzamos cada domingo al levantarnos de nuestra cama, al venir temprano, al decir no a ciertas actividades que ya no es, ¿esto es lícito o es ilícito? ¿Esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer? No, 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 no. Cuando yo entiendo que es delicia con Dios, ya la pregunta no es ¿puedo o no puedo faltar? ¿Puedo o no puedo hacer esto? No es, ay, mi Señor, mi delicia eres tú y haré todo lo que esté a mi alcance para que nada me prive de ese encuentro especial contigo que tú has preparado para mí. ¿Notan la diferencia entre la fe y la religiosidad? Entre el amor a Dios y la imposición de los hombres. La madurez no ¿es esto bueno o es esto malo? La madurez es, Señor, siempre quiero escoger lo que me trae mayor plenitud en ti. Gozo en ti. Entonces, primero está su presencia de manera especial. Segundo, Él dice que ha provisto la oración como un medio de gracia. Ok, entonces hay una oración privada, pero hay una oración congregacional. ¿Y saben qué ha prometido Él? Que cuando su pueblo se reúne en su nombre a presentar oraciones, ¿saben Él qué hace? Escucha y las responde conforme a su voluntad. Entonces el domingo es un día en que digo, Señor, qué delicia que voy a estar contigo, pero además me voy a reunir con mis hermanos a presentarte esas oraciones con la seguridad de que tú las escucharás. Porque te alegras cuando tu pueblo se reúne para alabarte y para presentar sus ruegos y sus súplicas. Y porque has prometido atender nuestras oraciones de una manera especial en ese día diferente a los otros. ¿Quiere decir que Dios los otros días no escucha nuestras oraciones? Sí las escucha. Pero Él ha prometido concederle al día del Señor un valor especial. Pero ese día también es expuesta la palabra de Dios, otro medio de gracia, a través del cual somos lavados, somos purificados y somos santificados. Pero yo después puedo ver la prédica por internet. ¿Es verdad que puedo verla? Sí, pero el Señor dijo, mi prédica, mi palabra, cuando puedas verla en video, traerá una provisión especial. ¿Es útil ver prédicas en video? Por supuesto.
Pero la provisión especial de Dios no está en la prédica simplemente. Está en la palabra predicada cuando su pueblo se reúne. Tú podrás ver una enseñanza en internet y encontrar utilidad, pero nunca experimentarás lo mismo que cuando escuchas esa misma prédica de manera presencial, en compañía del cuerpo, con la provisión especial de Dios en medio del pueblo. ¿Ven esto? Entonces no es si, pues yo puedo escuchar después la prédica, claro que la puedes escuchar, pero separada de esa provisión especial que Dios concede a su pueblo cuando se reúne en su nombre. ¿Hasta acá cuántas regulaciones les he entregado? Ninguna. Hasta acá de que hemos hablado, de la delicia que hay en la presencia especial de Dios, del gozo de poder orar con nuestros hermanos como un solo cuerpo, convencidos de que Dios escucha a su pueblo, de la exposición especial a su palabra y el efecto especial que esta palabra derrama sobre el pueblo cuando está reunido en su nombre en el día del Señor. Hermanos, si esto se percibe de una forma tan práctica, yo disfruto cada estudio que hacemos entre semana. Me encanta lo que aprendemos los miércoles, me encantan los discipulados y son tiempos muy especiales. Pero sin importar la profundidad, el deleite de esos espacios, nunca se alcanzan a equiparar con lo que experimentamos en el día del Señor. Por excelente que sea el expositor, por profundas que sean las realidades que enseñe. ¿Por qué? Porque aunque hay un bien, nunca se compara al bien que Dios ha asignado. ¿A qué día? A su día especial. Así que si entendemos esto, el día del Señor nunca será una carga, será una delicia. No solo venimos por su presencia especial, sino porque hay otro medio de gracia, la comunión. ¿Sabían que la comunión no es una opción en la vida cristiana, sino un medio de gracia? Miren, yo sé que a veces podemos quedarnos cortos en el énfasis cuando le decimos a la gente, relaciónate con otros cristianos. El cristianismo no está hecho para personas solitarias. Y la gente dice, ay, otra vez con lo mismo, que hay que saludar, que hay que visitar. Ay, ya soy. Es que no entienden que mi personalidad es así. Yo nací para estar solo. No. Por el pecado te habituaste a estar solo, pero ese no es el diseño de Dios. ¿Por qué la iglesia insiste en que compartamos con otros? Porque es un medio de gracia. ¿Qué quiere decir? Hace bien a nuestra santificación. Nos permite ser servidos por otros, pero también servir a otros. Nos permite aprender de otros, pero también enseñar a otros. Nos permite ver áreas de pecado que en otra forma no podemos ver. Porque cuando caminamos solos sí que somos buenos cristianos. Eso, nadie ve nuestros defectos. Pues obvio, no estamos con nadie para que los vea. No me enojo, porque no hay quien me saque la piedra. Sirvo con diligencia. Porque solo me sirvo a mí. Entonces muchos se evaden la comunión no por el bien que les hace, sino por el amor a sí mismos y al pecado que han abrazado durante toda su vida. Eso el Señor estableció una iglesia como un medio para que podamos hacer frente a ese pecado, al orgullo, al individualismo. El individualismo es pecado porque es contrario a la forma en la que Dios nos mandó a caminar. Caminar solo es caminar desagradando a Dios. Y el domingo nos encontramos estas piedras vivas. Piedras, no ladrillos. ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Porque los ladrillos todos son igualitos. Nosotros anhelamos algún día llegar a una iglesia donde todos piensen como yo, donde todos sean como yo.
No, hermanos, tengo una buena noticia. El Señor ha establecido que en el día de reposo se encuentran sus hijos completamente diferentes. Todos han recibido dones especiales, pero unos han recibido unos dones para impacientarnos, sacar lo peor de nosotros. Y otros hemos recibido estas cualidades para ayudar a nuestros hermanos a crecer en paciencia, devoción a Dios. Porque algunos de nosotros tienen la capacidad de hacer que otros tengan que orar mucho más de lo que están acostumbrados. Señor, ya no lo soporto. Hermanos, y esto no es accidente, en serio, lo muestro de una forma jocosa, pero quiero mostrar la belleza que hay en esto. Esas fricciones son necesarias. Esa tensión que me produce el hermano que no me saluda como quiero es necesaria, porque muestra que todavía hay mucho orgullo en mí, que todavía me falta negarme a mí mismo. Me causa gracia cuando escucho creyentes, ¿y tú por qué no lo saludas? Ah, es que como él no me saluda, uy, me sentí en el mundo. Espera, ¿cómo me acabaste de responder? Sí, él no me saluda, entonces, hermano, pero estás en la iglesia. ¿Por qué muestro esta cotidianidad? Porque quiero que entendamos que eso para nosotros no debe ser algo molesto. Eso debe recordarnos la razón de la iglesia. Que este es un lugar donde conviven personas tan pecadoras, pero que el Señor las ha puesto juntas para que juntos, valga la redundancia, crezcamos a la imagen del Dios vivo y verdadero, a la imagen del varón perfecto de Cristo. Y aquellos que anhelan un día en que la iglesia ya no hayan más hermanos que nos saluden, más hermanos orgullosos, les tengo una buena noticia. Ese día llegará cuando estemos en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Por lo pronto, seguirás haciendo parte de una iglesia llena de pecadores. Pero nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué más encontramos en el día del Señor? La Santa Cena. Ah, pero bueno, yo ahí sí quedo libre, como yo todavía no puedo tomar la cena del Señor. No, en la Santa Cena del Señor, mientras explicamos la Cena del Señor, ¿saben qué está quedando expuesto? El Evangelio en todo su esplendor. Y al ver el Evangelio recordamos la obra de Cristo, su bondad, su misericordia. ¿Y saben qué produce eso en nuestro corazón? Que nuestras fuerzas sean renovadas. Y recordemos lo que Cristo hizo y ya no miremos más las circunstancias que nos agobian, sino la obra perfecta de Dios para bien de su pueblo. Tenemos comunión, tenemos oración, tenemos la predicación de la palabra, tenemos la Santa Cena. ¿Y qué de aquellos domingos en que podemos ministrar también los bautismos y ver cómo el Señor sigue salvando pecadores, trasladándolos de las tinieblas a la luz y uniéndolos a este pueblo? ¿Quién se quiere perder esto cuando entiende la esencia del porqué? Ya no se trata si es lícito o no es lícito. Se trata de, Señor, mientras dependa de mí, yo no quiero perder la oportunidad que me das en este santo día de deleitarme en tu presencia, de ver a mis hermanos para alabarte y exaltarte, de poder presentar mis oraciones, de poder descansar. El verdadero reposo se halla en Cristo. De renovar mis fuerzas para seguir en este peregrinaje, de salir con gozo y animado a seguir batallando con mi pecado. Mis hermanos, para no extenderme entonces, termino con esto. El día del Señor es un día de gozo, es un día de deleite en Dios. Celebramos que Cristo resucitó,
El domingo recordamos que Él venció la muerte. El domingo recordamos que Él venció el pecado. El domingo recordamos que Satanás ha sido humillado y expuesto públicamente y despojado del poder legal que tenía sobre nosotros para hacernos sus esclavos. Nos reunimos a celebrar que hacemos parte de un nuevo pacto, que esperamos su pronto regreso. Nos reunimos a gozarnos en que Él está en medio de su pueblo. ¿Quién no quiere guardar ese día entendiéndolo de esa forma? ¿Qué puede hacer que incumplamos este mandamiento? Que se convierta en algo gravoso. ¿Por qué este día se vuelve en algo gravoso? Cuando dejo de mirar el propósito para el cual lo asigno. En ese momento este día se convierte en un día gravoso. Es que ya a mí ya me da mucho sueño. Es que, mira, cuando tú empiezas a poner excusas, evalúa porque estás perdiendo el propósito de este día. Cuando algo a mí me maravilla, yo voy a ir a Él y si me quedo dormido mientras lo estoy contemplando, no importa, pero daré todo de mí para que eso no suceda. O sea, no me malentienda, no les estoy dando licencia. Bueno, ahora puedo dormir tranquilo en No, por favor, permítame hacer la nota aclaratoria porque somos expertos en aprovechar lo que se dice para darnos licencia para pecar. No. O sea, cuando yo no me preparo de forma adecuada en el día anterior, cuando yo soy negligente en descansar adecuadamente y me duermo en el culto por descuido, lo que estoy es deshonrando al Señor. O sea, una cosa es esos momentos en que por legítimas circunstancias la debilidad de mi cuerpo termina llevándome a eso, pero no por negligencia o por irresponsabilidad, porque le estoy diciendo, Señor, no me importa tu presencia, no me importa tu palabra. ¿Cuándo más este día se vuelve gravoso? Cuando lo hago simplemente por religiosidad o por cumplirle a los hombres o a mi inclinación mística. ¿Cuándo se vuelve este día gravoso? Cuando pienso que este día es igual a otro y que el no congregarme, el no deleitarme en el Señor puede hacerse en cualquier otro día de la semana. Mis hermanos, sé que hay muchos elementos que abordar, pero hoy espero haber podido dar en el blanco con lo que verdaderamente importa en este día. La casuística, los casos particulares, todos tienen que ser analizados con limpia conciencia. Y no creo que haga bien presentar generalidades desde el púlpito que terminan cargando las conciencias de los hombres. Cada caso deberá ser examinado con limpia conciencia y bajo los principios establecidos. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas. ¿Seguros? ¿Quedó claro? ¿En serio? Oramos entonces. Señor, que si este día es especial como ningún otro, que si tú ordenas guardar este día, claro que sí, pero que el espíritu que lo gobierna no es el miedo, es tu bendición, es delicia, es gozo. Perdónanos. Perdónanos por la ligereza con la que a veces hemos tomado este día. Perdónanos por aquellas ocasiones en que olvidamos que tú estás presente de manera especial. Perdónanos por las veces en que tenemos en poco el compartir con nuestros hermanos y deleitarnos en la comunión y ser animados los unos con los otros. Perdónanos porque pensamos que con ver un video o hacer ciertas cosas estamos compensando la provisión descuidada. Pero también perdónanos por las veces que queriendo mostrarnos santos, terminamos estableciendo regulaciones que tú no has determinado.
Ayúdanos, Señor, a juzgar con justo juicio nuestro actuar y que de verdad para esta iglesia local el día del Señor sea una delicia. Quita todo misticismo. Expone en nuestro corazón cualquier inclinación pecaminosa a la religiosidad o al libertinaje, a querer poner un peso en nuestra conciencia y en la de los otros, o a querer, Señor, diluir, disminuir la belleza y la importancia de este día. Que nos acordemos de este día, que enseñemos a nuestros hijos y a las personas que nos rodean la importancia del día del Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.